Continuamos, amigos televidentes, estamos ya en Pensamiento Crítico, en el segundo bloque. Alodia Borja, líder de organizaciones ecuatorianas. Alodia, el decenio del retorno al Palenque de la Libertad, ¿se ha hecho justicia con el pueblo afro? No, creemos todavía está pendiente muchas cosas. Creemos que el proceso en el decenio arrancó este 1 de enero del 2015. Estamos trabajando, hemos hecho un trabajo muy arduo. Le estamos enseñando al Estado ecuatoriano y en el conjunto de la sociedad a nivel mundial de que los afroecuatorianos como pueblo sí podemos trabajar con el Estado, con las instituciones del Estado. Instalamos una mesa decenio desde el día 15 de mayo y estamos trabajando junto con todas las funciones del Estado, y eso implica a que la población afroecuatoriana participa activamente y el Estado también ha aprendido a trabajar y a darse cuenta que sí hay falencias en la parte operativa técnica sobre políticas públicas. Yo reconozco que el Estado a lo largo de la historia republicana del Ecuador está en deuda con el pueblo afro como algunos otros pueblos, pero el pueblo afroecuatoriano ¿no tiene un reto con sí mismo? Porque basta ver la provincia de Esmeralda. Es decir, la provincia de Esmeralda ha sido manejada por esmeraldeños. Y ahí no hay un reto histórico. ¿No ha habido falta de planificación del propio pueblo? Mira, yo creo que el contexto de planificación no solamente está mirado desde el pueblo afro, porque el proceso político no se ha venido manejando en el país con una visión étnica, con una visión cultural, más bien se lo ha manejado como visiones políticas propias a quienes representan cada uno de ellos y ellas. Creemos que no solamente la visión del pueblo afroecuatoriano está en Esmeralda, está en todo el país. No se olvide que tenemos una provincia como Guayas, que tenemos la mayor población afroecuatoriana, pero tenemos la misma diferenciación de atención prioritaria, es decir, mínima. Y esto implica que también hay planificaciones conceptuales y políticas que deben darse esa mirada con el pueblo afroecuatoriano. No discuto que el pueblo afroecuatoriano esté a lo largo y el ancho del territorio ecuatoriano, es así, eso es evidente como estamos todos los ecuatorianos. Pero Esmeralda es la provincia emblemática del pueblo afroecuatoriano. Así es. Así es, pero nosotros no podemos responder como población afroecuatoriana al contexto de una administración política técnica que no viene con esa mirada, como te decía, no tiene una mirada étnico-cultural, es más política situacional. ¿Cuál sería la reivindicación del pueblo afroecuatoriano en la necesidad de la generación de oportunidades de desarrollo para este pueblo? Mira, el propio hecho de asumir nuestros propios retos, en trabajar conjuntamente, identificar, porque aún tenemos un Estado que estructuralmente tiene un proceso discriminador y que ese proceso no va cambiando de la noche a la mañana. Y el reto nuestro es lograr que el Estado entienda, o que los funcionarios participantes dentro del Estado entiendan esa diversificación, y por eso planteamos el trabajo conjunto, y eso lo estamos haciendo. ¿Se sienten discriminados desde el Estado en todas sus instancias de Estado? Es decir, gobierno seccional, provincial y central, ¿o también se sienten discriminados desde la sociedad? Mira, hay dos tipos de discriminación. La única, que es planificada desde las políticas públicas, desde los gobiernos locales. Si tú revisas las políticas públicas en gobiernos locales, no encuentras absolutamente, a excepción de Quito, no encuentras ninguno de los otros gobiernos locales que tengan ordenanzas que estén direccionadas a trabajar por esta inclusión de la población afrodescendiente o afroecuatoriana. En el contexto de la sociedad existe todavía un proceso discriminatorio, no solamente con la población afro, pero súper bien marcada. No lo digo yo, lo dicen los datos, lo dice el Estado, y por eso se han generado políticas públicas y se siguen trabajando por este rompimiento de discriminación. En el tema de educación, ¿ha habido un incremento en la cobertura? Porque datos estadísticos del INEC dicen que se ha incrementado la cobertura de educación del pueblo afroecuatoriano entre el 80 y pico por ciento al 92%. Bueno, nosotros todavía cuestionamos aquellos datos. Decimos que in situ, por ejemplo, encontramos hace poco el Cantón San Lorenzo, en la urbanidad de San Lorenzo, jóvenes entre 15 y 20 años que son analfabetos. Entonces, hoy no podíamos tener nosotros afroecuatorianos jóvenes analfabetos. Si son esos los datos reales, porque no estamos hablando de la ruralidad, estamos hablando de las zonas urbanas. Y eso solo por hablar de solo un espacio. Si podemos hablar en el contexto nacional, las cosas son más cambiantes. Entonces, por eso hoy, cuando hablamos del decenio y nos sentamos con Semplades a trabajar conjuntamente, también nos damos cuenta que hay ciertos temas de datos no
que no están empatados entre una institución y otra, que hay ciertas debilidades que no sabemos quiénes la hicieron, cómo pasaron, pero sí creemos necesario que hay que trabajarlas conjuntas. Felicitamos mucho los avances, pero también consideramos que nosotros somos contraparte de esos avances y que si no estamos ahí, los avances tampoco el Estado puede garantizarlos. Y en temas de inclusión económica, más allá de la coordinación con el Estado y de sentarse para hacer un trabajo conjunto, en temas de inclusión económica, Latinoamérica y también el Ecuador, que no es distinto de Latinoamérica, ha sido excluyente, no excluyente, pero sí ha habido una discriminación con las mujeres, por ejemplo. También ha habido esa discriminación en el tema del pueblo afroecuatoriano, es decir, no sienten que un afroecuatoriano en igualdad de condiciones de capacidad gane lo mismo que un mestizo. Bueno, sí hay esa discriminación en términos de trabajos de obra de mano no calificada. Si hablamos de la obra de mano calificada, como capacitados y como profesionales, hoy estamos mirando de que tienen un espacio de una remuneración igualitaria en estos momentos. Pero si revisamos la mano de obra no calificada, todavía sigue teniendo esa discriminación. Aló, Díaz Borja, muchas gracias y bueno, a seguir luchando por esa equidad con el pueblo afroecuatoriano, que son nuestros hermanos ecuatorianos, por cierto. Gracias, Carlos. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico, como siempre. Elementos de juicios para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Y por cierto, el día de hoy a seguir haciendo fuerza para que la selección ecuatoriana complete los 12 puntos en este año, que más o menos serían el equivalente al 50% del puntaje de la última clasificación. Bueno, conmigo, hasta el día de mañana, un fuerte abrazo.